Agustín, bueno, en los albores de una nueva campaña que se viene de granos gruesos, bueno, ya tiene algunos números de lo que se viene. ¿Qué podrías decirnos? Bueno, es una campaña que ha arrancado un poco compleja, ¿sí? Con fuentes de incertidumbre importantes y con cambio de escenario en el medio de la campaña. Cuando estábamos estimando los primeros números para la campaña teníamos un escenario de muy buenos márgenes para el maíz, ¿sí? Con precios importantes, con precios al alza en el mercado internacional, con alguna certidumbre desde el punto de vista de las políticas públicas. Después de agosto, con las primarias en Argentina y la incertidumbre, los interrogantes que surgieron respecto de la política agropecuaria y sobre todo con lo que sucedió en el mercado internacional con la caída importante del precio del maíz, ese escenario ha cambiado y lo que esperamos ahora es, bueno, un pequeño aumento del área maicera para esta campaña, ¿sí? De alrededor de 100.000 hectáreas y un aumento del área de soja en contrapartida, ¿sí? Productores pasándose o bajándose de la intención de siembra de maíz, pasándose a la intención de siembra de soja, a contramano de las tendencias que veníamos registrando en campañas pasadas con caída del área de soja y aumento del área de maíz. De todas maneras, va a ser una campaña con un crecimiento del área total, aunque con un volumen de producción algo menor. Esta campaña 18-19, que es la que terminamos de cosechar y estamos comercializando en la actualidad, es una campaña que registró un volumen récord de producción de 135 millones de toneladas, que va a ser muy difícil de repetir en la campaña siguiente. En cuanto a la estimación de rinde para lo que viene, ¿qué números han ustedes evaluado? Bueno, esta campaña, como te decía, tuvo rindes récord en casi todas las zonas del país. Lo que estamos esperando ahora son rindes algo menores para la campaña 19-20 y eso es lo que, con un poquito más de área en algunos cultivos, pero con rendimientos más bajos dado el escenario climático, estamos esperando entonces alguna reducción, tampoco una reducción muy significativa, 132 millones de toneladas es lo que estamos esperando, pero esta reducción de las cantidades y también la reducción de los precios que estamos registrando en el mercado internacional nos va a llevar a que luego el aporte en términos de dólares, en términos de Producto Bruto de la economía argentina para el 2020 sea algo menor al que tuvimos en este año 2019. ¿Genera mucha incertidumbre el escenario climático? No hablemos del político ahora, de lo climático. ¿Espera que sea muy diferente al último verano? Bueno, de acuerdo a las perspectivas que han comentado asesor climatológico Eduardo Sierra de la Bolsa de Cereales, vamos a pasar un septiembre, octubre, algo más seco de lo que teníamos la campaña pasada, pero pareciera que al menos para las zonas que aportan mayor volumen a la producción nacional comienza a mejorar y a normalizarse esa situación de cara al verano y por lo tanto entonces los rindes que estamos esperando son rindes promedios. Lo que pasa es que obviamente cuando los comparamos con la campaña actual, que ha sido de rindes récord, superando las expectativas que teníamos a inicio de campaña, bueno, son algo más bajos. ¿Se espera que cambien por ahí las fechas de los tardíos y los tempranos para esta campaña o se mantiene con expectativa en función de esta cuestión que espera un clima por ahí más seco en el principio del estío? Bueno, esa es una buena pregunta, es lo que ha sucedido o el cambio que hemos notado en esta campaña en particular. Vamos a tener un crecimiento de las siembras tempranas en detrimento de las tardías, no por el escenario climático, que en definitiva da señales al contrario, ¿sí? Pareciera que vamos a tener un mejor escenario climático para el maíz tardío que para el temprano, pero sí por lo que comentábamos al principio del escenario económico. Sí, lo que vimos es que el maíz temprano se jugó en un escenario muy favorable para el maíz en términos de precios y de márgenes, las señales eran positivas, ya los productores tomaron decisión sobre ese área y por lo tanto eso pensamos no va a variar en lo que resta de la ventana de siembra, pero sí el maíz tardío se ve afectado, ¿sí? Va a tener una caída de área como consecuencia entonces de las señales del mercado internacional y por eso es que las siembras tempranas en proporción van a ser superiores a las tardías. Me meto con algo por ahí que tiene más que ver con lo doméstico. Este cambio de ejercicio presidencial, elecciones, incertidumbre económica, ¿ustedes lo evalúan como el factor por el cual por ahí hay una mayor retención de granos por parte de los exportadores o acopiadores? Bueno, por un lado, este escenario de mayor incertidumbre política, desde luego que juega ya en la decisión del productor, ¿sí? Cuando tenemos un escenario de incertidumbre en donde hay mucho interrogante respecto de las posibles políticas y de cuáles van a ser las políticas con las cuales vamos a comercializar
esta campaña, bueno, el productor puede en este escenario refugiarse quizás en algún planteo que implique menor inversión por hectárea y por lo tanto un mayor retorno, como es el caso de la soja. Entonces el escenario de incertidumbre puede jugar a favor de la soja. En términos de comercialización, lo que estamos registrando es que las ventas de los productores vienen en promedio a las campañas pasadas. En el caso de la soja ya llevamos comercializado el 65% de la producción, que es exactamente el promedio que tenemos de las últimas 5 campañas, en un año que, como decíamos, tiene mucha incertidumbre política. Así que desde ese punto de vista, la comercialización, que es el puntapié inicial para la liquidación de divisas, ¿sí? El sector exportador liquida para comprar los granos en el mercado doméstico, que luego va a exportar como grano o transformar y exportar como subproductos. En el caso del maíz, incluso, la comercialización viene a un ritmo mayor al de campañas pasadas, con una mayor producción. Sí, tenemos una producción que ha crecido significativamente de maíz y ya tenemos comercializado casi el 70% de esa cosecha. Si bien estamos recién empezando simbólicamente la campaña de gruesos, sucedió algo bastante particular con el trigo este año, que fue que se hizo, como pocas veces hay registro, una venta a futuro realmente importante. ¿Se puede llegar a repetir esto con los gruesos y tal vez con la campaña próxima de FINA? Bueno, ya lo estamos viendo con los gruesos y ya tenemos gran parte, volúmenes comercializados de la campaña 19-20, tanto en soja como en maíz, venía dinamizándose. De todas maneras, sí hay que señalar que, de nuevo, este escenario de incertidumbre respecto de las reglas de juego que vamos a tener hacia adelante, bueno, hacen al productor parar y mirar respecto de cuál puede llegar a ser la situación y qué estrategia conviene en materia de comercialización. Claramente vimos que con la eliminación de restricciones a las exportaciones, con la transparencia que se ha logrado en el mercado en estas últimas campañas, cada vez hemos tenido una comercialización más rápida y temprana de la cosecha, lo que es una muy buena noticia, no solamente para el sector primario, sino para el trabajo y la eficiencia del resto de los eslabones de la cadena que trabajan a precio cierto y pueden cerrar márgenes todos de cara a lo que puede ser el negocio del año siguiente. Bueno, eso resta todavía ver cómo va a impactar esta incertidumbre y las decisiones que tome el nuevo gobierno en esa comercialización. ¿Incide estos 4 pesos por dólar exportado para materia prima no procesada y su dilución respecto a la cotización del dólar, incentiva o no tiene incidencia? Bueno, claramente lo que ha pasado desde que se instalaron los derechos de exportación de 4 pesos por dólar y con la devaluación que ha registrado el tipo de cambio es que hemos pasado una alícuota del 10% alrededor del 7% y eso favorece los precios domésticos al soportar en términos porcentuales en una alícuota más baja. Si nosotros estamos estimando de que esas alícuotas se van a mantener para las próximas campañas y sobre esa base hicimos las estimaciones sabiendo de que de nuevo existen interrogantes y que podrían en algún escenario subir dependiendo de bueno, cuál es el resultado entonces de las elecciones de octubre.